Entonces vamos a reflexionar un poquito en la palabra de Dios. No sé qué tiempo tengo, pero vamos a reflexionar un poquito, no vamos a hacer tan largo. Vamos a leer San Juan capítulo 10, versículo 1 al 3. Entonces San Juan capítulo 10, versículo 1 al 3 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Bueno, el Señor Jesús nos ayude, nos bendiga y en el nombre del Señor Jesús quiero traer una reflexión en esta hora. Lo primero que quiero que veamos o he titulado este pequeño tema es acerca de, sencillito así, las ovejas del Señor Jesús. Las ovejas del Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles son como las características que tienen las ovejas del Señor Jesús? Hay algunas cositas, algunos apuntes que los vamos a sacar del capítulo 10 de San Juan, el cuarto evangelio o la cuarta pata de la mesa del evangelio, porque el evangelio es uno solo. No es el evangelio de Mateo, no es el de Marco, no es el de Lucas, no es el de Juan. Es un solo evangelio contado desde cuatro perspectivas. Es como una sola mesa que tiene cuatro patas y si le quitamos una de ellas, se nos cae. Entonces, Juan está contando el evangelio, que es el evangelio del Señor Jesús, lo está narrando aquí, está narrando lo que él vio y lo que él presenció, estando muy cerca de su buen maestro llamado Jesús de Nazaret. Entonces, hay unas características en este capítulo 10 acerca de las ovejas. ¿Cómo somos? ¿Cómo debemos de ser las ovejas de Cristo? ¿Qué características tenemos? Entonces, la primera es que las ovejas debemos de ser llamadas o las ovejas son llamadas. Usted, por más de que andara buscando quizás paz y tranquilidad espiritual, el Señor Jesús fue el que te llamó. En el versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Entonces, si la oveja oye la voz del pastor es porque el pastor llama a las ovejas. Y dice, y a sus ovejas llama por nombre. Entonces, el Señor nos ha llamado para que hagamos parte de ese redil tan bonito. Entonces, tenemos que decir algo más aquí también, y es que el Señor hizo una analogía entre un pastor de los que habían en Israel y un grupo de ovejas. ¿Por qué no la hizo con vacas? Yo a veces me he puesto a pensar, oiga, el Señor, ¿por qué no nos compararía? No diría, y las vacas escuchan y entonces se van detrás del vaquero. ¿Por qué no por qué no hizo la analogía o la comparación con cabras, con burros, con caballos, con conejos, con abejas, no, la hizo con ovejas, porque la oveja tiene una característica, no me voy a quedar en esto porque quizás hermano hasta me tocaría que me diera el tiempo el otro domingo, pero sí como la característica de la oveja es que es noble, es sencilla, es amorosa. La oveja ya conoce a su pastor y ella llega y siempre recuesta la cabeza en su pastor. La cabra, la chiva llega y la topetea. La topetea. La vaca, cuando el vaquero se le acerca, la vaca, si está de malas pulgas, la vaca le tira una patada. El caballo hace lo mismo. Los animales tienen diferentes comportamientos y características. La oveja no anda brava. Una oveja siempre es noble, por eso usted escucha como oveja fue llevado al matadero. La comparación a Jesús también se le comparó con una oveja que fue llevada al matadero y no andaba llorando por todo el camino y haciendo alara, que dice, enmudeció, no abrió su boca. Entonces, como él fue como una oveja, nosotros también somos llamados a ser como una oveja. Lo que pasa es que hay hermanos que quieren ser abejas, pero no se confunda de animal. No debe ser abeja andando de flor en flor. Los muchachos a veces son abejas y entonces las abejas andan de flor en flor chupando néctar y a ver qué mal pueden hacer ahí. Pero no, el Señor nos llamó fue a ser ovejas, con V, ovejas. Abejas con B larga, entonces ovejas, con esa característica noble que la ovejita siempre va al lado del pastor, se recuesta, espera que le sobe la cabeza, espera que le dé el abrazo, la oveja no le tira pata, la oveja no muerde al pastor, la oveja no come pechuga del pastor al almuerzo, no, la oveja no espeluca al pastor frente a la familia, ni raja del pastor, ni pela del pastor, sino que la oveja está acompañando a su pastor y es amada por su pastor.
Esas ovejas son llamadas por el primer pastor que existe, que es el Señor Jesús de Nazaret. Entonces son una oveja que conoce, una oveja que es llamada por el buen pastor. Versículo 3 del capítulo 10. La segunda característica la miramos en el capítulo 10 también, solo nos vamos a quedar en el 10, versículo 4. La gran dádiva del buen pastor, dice, la gran dádiva, dice, perdón, son guiadas, estamos hablando de que son guiadas por el buen pastor, ¿cierto? Entonces el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces la oveja es guiada, la oveja es guiada, la oveja siempre le dice al pastor, mi pastor o mi hermano Julano de tal, yo el domingo voy a ir hasta Ciudad Verde y voy a estar en Dominical allá, quiero avisarle. La oveja no es que tenga que estarle pidiendo permiso al pastor para moverse oriente, occidente, norte o sur, pero sí avisa, la oveja no anda descarriada, la oveja avisa para que el pastor sepa, como dice, con el GPS de los ojos y de la mente, sepa a dónde está la oveja. O sea, la oveja tiene una característica que su pastor siempre debe saber a dónde ella está. ¿A dónde está? Si usted es oveja del redil de donde el hermano Luis Moreno, entonces usted se vino a Ciudad Verde, no peca. Se vino a un culto un día a Ciudad Verde, no peca. Pero su pastor debe saber a dónde anda esa oveja y viceversa. Si una ovejita se vaya aquí para otro lado, yo debo saber, no es que me pida permiso, es que yo debo saber a dónde anda mi oveja. Bueno, no es mía, es del Señor, pero el Señor la puso bajo mi cuidado. Entonces yo soy responsable por esa oveja y debo saber a dónde está. Pero hay ovejas que dicen, yo no le digo nada al pastor, él por qué tiene que controlar mi vida, yo no le entrego cuentas sino a mi Cristo. Ah, bueno, si usted le entrega cuentas a su Cristo, a su Señor Jesús, entonces se debe someter a lo que su Señor dice. Y su Señor dice que el pastor terrenal aquí debe saber a dónde está su oveja, debe llamar a su oveja, debe tener en cuenta a su oveja y debes guiar a su oveja. Listo. Otra característica la vamos a ver en el versículo 9. ¿Qué encontramos en el versículo 9? Miremos el versículo 9 a ver. Dice, yo soy la puerta. Está hablando Jesús, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esa oveja es salva. Esa oveja es salva, pero debe andar, eso sí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando la oveja se va por allá y resulta en cultos raros y ahora por internet que hay tanta cosa rara. Entonces un día una oveja pegó un balido y me dijo, pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Entonces ya tenía problemas. Pastor, es verdad que el nombre de Jesús es malo. Entonces me dio un balido porque anduvo por allá en un redil muy extraño, en un redil que no era el redil de su pastor, y le estaban inyectando cosas que no debía de ser inyectadas. Entonces, hermano, cumple la palabra. La buena oveja lo escudriña todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Y tiene un guía espiritual que es su pastor. Pastor, mire, yo investigué, no es malo investigar. Pastor, a mí me dice, pastor, es que vea, yo investigué esto, que están diciendo que el nombre de Jesús es raro, que eso no se debe decir ahora Jesús, sino en hebreo hay que decirlo Yahoshua, el Mahashia, y el Shabbat, y ya no dice sábado, sino el Shabbat, ya no dice Moisés, sino Moshe, y ya no dice Pentateuco, sino ahora dice Torah, y Neviín, y Ketubín, y qué bueno que sepa algo de hebreo, y qué bueno que la oveja sepa todo eso, más en este mundo moderno, no hay problema, pero qué bueno que tenga una guía de su pastor, de su pastor. Entonces las ovejas son salvas, las ovejas son conocidas, repitamos como las características. Uno, son llamadas. Una oveja no anda por ahí que esta apareció ahí, esta oveja tan rara ahí. No, el Señor llama y el Señor sabe que a quien llamó, Él llama a las ovejas. Y todos somos llamados a ser ovejas, todos somos llamados a ser ovejas. Toda la gente, si usted, mi amigo, me está escuchando, es llamado a ser una oveja, oveja. Debe ser guiado, ¿sí?, por la palabra, que es el principal pastor Jesús, y guiado por un pastor capacitado, en este caso su pastor, quien le esté guiando, es salva por el pastor Jesucristo. Y en el versículo 14 encontramos también algo que me ha llamado la atención. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces las ovejas son conocidas por el pastor y el pastor conoce sus ovejas.
¿sí? Uno conoce, hermano, las ovejas y sabe cuáles son sus ovejas. Y uno sabe que hay ovejas, los pastores sabemos, hermano Luis, yo creo que él sabe que hay ovejas que la verdad tienen comportamiento de cabras. Son ovejas raras porque son ovejas que cuando termina el culto ellas salen, ellas no saludan a nadie, ellas no, y uno va y les pregunta, yo un día le pregunté a una oveja de esas y le dije, hermana, ¿y usted por qué casi no es sociable? Yo veo que usted sale rápido, o sea, ay, hermano, es que a mí no me gusta meterme en chismes, a mí no me gusta que me vean por ahí metido en chismes y en cuentos. Yo voy es a lo que voy, salgo y me voy, yo no saludo a nadie, no visito a nadie, no. Entonces, por eso le digo que es una oveja rara, es una oveja como engendrada con cabro, es una oveja engendrada como con caballo. Es una oveja, es una mutación rara porque la verdadera oveja no se mete en chismes, pero es una oveja social, es una oveja que anda en manada. Es otra característica de las ovejas. La oveja anda con las otras ovejas. Es muy raro usted encontrar una oveja que está el redil de las ovejas aquí y esa oveja vaya anda entre los burros. Esa oveja tan rara anda con los burros. Y tenemos otra oveja rara que anda con los caballos y hay otra que anda con los cocodrilos. No, pues se la devoran rápido. Entonces la oveja siempre guarda el redil y para guardarse ella anda con el redil. Siempre anda con ese grupo de ovejas. ¿Qué más podemos decir de las ovejas? El versículo 15, una oveja le encanta ser amada. Por eso los pastores también tenemos derecho a tener momentos de rabia, sí, de momentos de cólera, llamémosle, no sé, porque no le suene feo la palabra. Pero vamos a leer el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, que las ovejas son amadas y uno trata de amar a veces una oveja. Entonces yo le digo, yo, Ramiro Ramos, le digo a las ovejas a veces, hermano, mire, yo soy un hermano común y corriente como ustedes. No me traten a mí con tanto, qué cosa. Y yo, hermano, yo soy un hermano como ustedes. Y entonces al otro domingo yo veo que una oveja pasa por el pie mío y me mete un codazo. De ahí que yo es para adelante y usted es igual a mí. Y el otro pasa y me mete un puntapié. Entonces ahí se descubren los cabros, las vacas, las que botan trompadas y patadas, porque uno se baja al nivel de las ovejas y los que no, los que son ovejas, tan lindo mi pastor, qué bello es mi pastor. Yo quiero mucho mi pastor porque mi pastor es noble y mi pastor se baja al nivel de nosotros. Pero cuando están esas chivas y esas cabras ahí, pues hermano, el pastor resulta con chichones en la frente, moretón, hematomas, con los dientes partidos, porque ahí es donde se camuflan esos otros seres para pegarle. Entonces, tú seas una buena oveja, sé una oveja, no dejes que ninguna otra característica llegue a tu vida, sino simplemente la naturaleza que el Señor Jesús le dio, una buena oveja, una oveja noble, una oveja que también reclama, que cuando el pastor le hirió por algo, lo llama y hasta le da un tinto y le dice, vea, mi pastor Ramiro, la verdad, yo lo quiero mucho, pero esa salida que usted estuvo el domingo conmigo o en tal parte, me dolió en mi corazón. Usted me hirió, pastor. No le quedó bien eso. Entonces, uno, créame que si es un pastor de verdad, uno hasta llora y le dice, de verdad, perdóneme, hermano. Perdóneme, yo le reconozco, yo la embarré, sí. De pronto yo estaba en un momento de ira, o no fue con usted, hermano, usted lo tomó mal, pero yo a usted lo quiero mucho, hermano, le aprecio, perdóneme. Y entonces hay esa reconciliación bonita, pero es una oveja. No es la cabra que viene y le mete una corneada y dice, para que sepa, para que a la vuelta el domingo mire bien lo que me va a decir. No, entonces lo trata con mucho amor. Esa es la característica de la oveja. Entonces, si ve que la oveja también puede reclamar, la oveja tiene unos derechos y reclama, pero debe saber reclamar. Vamos terminando. Las ovejas son protegidas. Versículo 28 dice, yo le doy vida eterna. Mire de qué tal manera. Mire, es hermoso. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga, no perecerán jamás. Qué hermoso porque yo también soy un pastor, pero para el Señor soy una oveja. O sea, soy una oveja con un título de pastor. Entonces dice, el Señor nos dice aquí a usted y a mí que somos ovejas de Él, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, de mi poder. El Señor no permitirá que venga un lobo por ahí y nos saque corriendo, nos destruya. Pero eso sí, usted no se le meta al lobo. Porque si usted, mi hermano, tiene un pastor, está en el redil, pero usted le da patadas a las otras ovejas y le da patadas a su pastor local y va y se le mete al pozo de los cocodrilos porque quiere ser diferente y también quiere tener escamas y dice, yo soy guapo, yo peleo, yo soy bravo. Entonces allá los cocodrilos se lo comen. Pero si permanece dentro de ese redil hermoso, el Señor nos protege. Y vuelvo al versículo 9
que era como donde iba al comienzo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, que esa oveja siempre será pastoreada por el Señor. Siempre tendremos esta palabra maravillosa, siempre nos pastoreará el Señor. Ser oveja es lo más lindo, ser oveja del Señor es lo más maravilloso, lo más hermoso, y los pastores son nuestros amigos, y yo debo de ser amigo de las ovejas, pero no un amigo que, como usted es mi amigo, ¿qué me va a meter en disciplina, mi pastor? ¿Luego usted no es mi amigo? No, el verdadero amigo, mire, el verdadero amigo lo hace a uno llorar con verdades. El mal amigo lo hace reír con mentiras. Le dice cosas solamente para pasar el rato. Apréndete eso. El buen amigo lo hace llorar con verdades. El mal amigo lo hace reír con mentiras. O sea, el buen amigo lo edifica. El pastor es tu amigo. Lo disciplina si le toca disciplinarte. Pero usted dice, yo le llevaba cada rato un pan al pastor, pero como me disciplina ahora ni agua le llevo. No, usted es el buen amigo. Usted es la oveja, mi pastor. Le amo en el Señor. Y el pastor ve ese comportamiento y así no lo viera. Me quieres comprar con un pan, pero déjeme decirle que el Señor le pondrá ese sentir al pastor. A esta oveja ya hay que levantarlo, a esta oveja hay que restaurarlo, a esta oveja hay que ponerle un cuidado muy especial. Ese es el consejo del Señor para mí y para ti, mi amado hermano. Seamos ovejas del Señor. No, que no se meta ninguna otra característica de ningún otro animal, porque vas a sufrir. La característica es solamente, y la analogía es con la oveja. La oveja es un animal muy noble. De la oveja no se pierde nada, ni los cascos, ni la lana. Nada se pierde de la oveja. Nada, nada es nada. De nosotros como cristianos no se pierde nada. Todo es útil en esta viña maravillosa. Dios los bendiga.